Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 796, Lucha, estallido. En el valle, la enorme serpiente monstruosa cayó al suelo con un estruendo. Fluyó sangre fresca, tiñendo el suelo de rojo mientras un olor a sangre se esparcía sigilosamente. El rostro de Lin Qingsu era frío e indiferente cuando aterrizó desde el aire. Después de lo cual, llegó al estanque celestial de la pureza suprema. Una mano como de jade apartó el agua y lavó lentamente la espada larga ensangrentada. Lindon involuntariamente se frotó la nariz mientras miraba esta escena. Parecía que Lin Qingsu estaba muy avergonzado y furioso esta vez. Sin embargo, podía entender por qué. Si fuera otra persona, Lindon estaba seguro de que su destino sería similar al de la serpiente monstruosa. Era probable que el único hombre en este mundo que pudiera continuar desafiando su base de esa manera fuera Lindon. La relación desordenada y poco clara entre los dos les había hecho claramente imposible verse como personas comunes. Esta fue también la razón por la que Lin Qingsu toleraba las diversas acciones excesivas de Lindon. Chapoteo. El agua fluyó por la espada larga y aterrizó en el estanque, creando muchas ondas. Lin Qingsu bajó la cabeza y miró el rostro tan hermoso que podría causar la caída de las naciones reflejadas en las ondas. Sus dientes blancos como perlas se mordieron involuntariamente los labios. Parecía que todavía había algunos rastros remanentes del calor de antes en sus labios. Ese tipo parecía romper constantemente la calma de su tranquilo corazón como el agua. Lin Qingsu estaba algo desconcertado. El asunto de hace 5 años sin duda había estropeado los caminos originales de ambos. Una vez había pensado que dado su carácter, debería ser capaz de alcanzar el estado que su maestro le había descrito, el estado de tener el corazón tan tranquilo como un espejo y estar completamente tranquilo. Sin embargo, ese incidente absurdo había causado que apareciera una pequeña imperfección en su espejo brillante como un corazón. Lin Qingsu había usado 5 años para debilitar y enterrar esa pequeña imperfección. Y justo cuando había pensado que estaba a punto de olvidarlo por completo, esa figura un tanto borrosa fue acompañada por una tormenta mientras se tambaleaba con una perseverancia excepcional, y una vez más irrumpió en su vista. El joven de entonces, sin saberlo, ya había comenzado a seguir sus pasos. Se había transformado tremendamente durante estos 5 años. Sin embargo, esa misma terquedad de hace 5 años no se había borrado con el paso del tiempo. Hace 5 años, un joven una vez soportó en silencio de una manera miserable ante Lin Yantian. Ahora, se había convertido en el discípulo más destacado entre la generación más joven de la secta Dao. Sus logros podrían incluso considerarse de primer nivel entre la generación más joven de toda la región oriental Xuan. Tal mejora y metamorfosis fue algo que incluso Lin Qingsu tuvo dificultades para ignorar en este momento. Era consciente de que quizás ya no sería fácil para ella expulsar a esta persona que había irrumpido en su mundo nuevamente. La expresión de Lin Qingsu era algo complicada mientras fruncía suavemente los labios. Después de lo cual, escuchó los suaves sonidos de pasos que se transmitían detrás de ella. Su delicado cuerpo se puso rígido imperceptiblemente. La expresión complicada en sus ojos también se retiró rápidamente. Lindon se acercó por detrás. Después de lo cual, se sentó junto a Lin Qingsu. Él inclinó la cabeza y miró el lado de su rostro encantadoramente hechizante. De repente, sonrió y dijo, ¿todavía recuerdas las palabras que dije hace 5 años? Lo he olvidado. Lin Qingsu bajó sus largas pestañas y respondió con indiferencia, sabía de la brecha entre tú y yo en el pasado. Por lo tanto, luché con todo lo que tenía. Después de que te fuiste en ese entonces, también dejé la ciudad de Yan por mi cuenta. Después de lo cual, me perfeccioné y me entrené en el mundo exterior. En ese momento, solo tenía 2 objetivos, para matar a Lin Yantian y para estar frente a ti nuevamente. El joven levantó la cabeza al lado del estanque y miró el cielo negro un tanto siniestro antes de reír. No estoy tratando de jactarme contigo. Todo lo que deseo transmitir es que tu juicio sobre mí es, en última instancia, fue incorrecto. He logrado lo que habías considerado imposible. El delicado dedo de Lin Qingsu rozó la espada larga. Poco después, volvió la cabeza y miró al joven que sonreía brillantemente. Después de un largo silencio, finalmente habló en voz baja, ¿has luchado durante 5 años por esas palabras? Debes ser consciente de que hubo muchas ocasiones en las que podrías haber fallado en ese viaje. No habrá ninguna posibilidad de que rehagas todo de nuevo si eso sucede, pero finalmente lo logré. Lindon estiró la cintura. Había vagado por la gran provincia desolada, salió del gran imperio Yan y entró en la guerra de los 100 imperios.
Finalmente, había entrado en la región oriental Swan. Podría haber muchos peligros, pero finalmente lo había logrado. En ese entonces, dije que una mujer con la que me acosté definitivamente sería mía. Estas palabras pueden parecer un poco vulgares ahora que lo pienso, pero Lyndon sonrió. Sus ojos miraron directamente a Lin Qingsu y dijo, «Eres mi mujer». Silbido. El agua salpicó y la brillante espada larga estuvo acompañada por un aura escalofriante mientras apuntaba a la garganta de Lyndon. Lin Qingsu lo miró, su voz era fría mientras hablaba, «¿De verdad crees que no te mataré?» Lyndon no dijo nada. Miró a Lin Qingsu. Esos ojos no tenían miedo. No había rastro de ninguna intención de debilitar su posición. Lin Qingsu apretó los dientes. Finalmente, guardó su espada larga. Ella apretó la mano y dijo, «Es mejor para ti no decir esas palabras. Si estas palabras llegan a los oídos de mi maestra, ella te matará incluso si eres un discípulo de la secta Dao». Lyndon frunció el ceño. Cada maestro de la secta del Palacio de la Pureza Suprema de los Nueve Cielos debe entrenar el Dao de sus corazones. Un corazón debe ser tan claro como un espejo, y no se tolerará ni una sola mota de polvo. Dado su carácter, si mi maestra supiera de nosotros, definitivamente intervendría y me ayudaría a eliminar la imperfección de mi corazón. Lin Qingsu miró a Lyndon y dijo, «Eres esa mota de polvo, la imperfección en mi corazón, Dao del corazón». Es heterodoxia. Lyndon frunció el ceño con fuerza. Inmediatamente, miró a Lin Qingsu y dijo, «En tu opinión, ¿cómo debería eliminarse esta imperfección en tu corazón?» Lin Qingsu estaba claramente sorprendido por esta pregunta. Originalmente, pensó que no había necesidad de pensar en la respuesta. En este momento, sin embargo, tuvo dificultades para hablar bajo la mirada de Lyndon. Por lo tanto, solo pudo negar con la cabeza mientras se sentía perdida y respondió, no sé si estas palabras tuyas son un intento de hacerme retroceder. Sin embargo, mi determinación nunca cambiará. Si tu maestro desea detenerme, esperaré hasta que sea más fuerte que tu maestro, antes de arrebatarte directamente de las manos del Palacio de la Pureza Suprema de los Nueve Cielos. Lyndon observó a Lin Qingsu, quien había dado una respuesta incierta. Una sonrisa apareció en su rostro mientras sonreía y declaraba. Lin Qingsu no se sintió capaz de reír ni llorar ante estas palabras. Ella sacudió la cabeza con algo de impotencia y respondió, «Incluso el maestro de la secta de su secta Dao, Jing Xuanzi, tiene que ser cortés con mi maestro cuando la ve. Deberías dejar de ponerte objetivos al azar». Lyndon sonrió y no dijo nada más sobre este tema. De manera similar, era posible que él sintiera las emociones complicadas que Lin Qingsu tenía hacia él. Esto ya era bastante decente. Por lo menos, ella no poseía esa indiferencia y alienación que solía tratar a otros hombres cuando se enfrentaba a él. Desde cierto punto de vista, este fue un buen comienzo. Gracias por lo que hiciste antes en el fondo del estanque. Lin Qingsu suspiró tranquilamente de alivio cuando vio que el intrépido Lyndon se había moderado. Poco después, ella cambió el tema y dijo, «¿Por qué provocaste a esa cosa?» Lyndon frunció el ceño ligeramente. Si la intención de Lin Qingsu era curarse a sí misma, claramente podría hacerlo en el medio del estanque. No había necesidad de que ella se dirigiera intencionalmente al fondo del estanque. Ese esqueleto debería tener alguna relación con mi Palacio de Pureza Suprema de los Nueve Cielos. Recibí llamadas de él después de entrar en el estanque. Sin embargo, no esperaba que en realidad tuviera la intención de arrebatarme mi fuerza vital. Lin Qingsu juntó las cejas mientras explicaba, ¿relación? Lyndon se sorprendió. La existencia de ese esqueleto era claramente mucho más antigua que el Palacio de la Pureza Suprema de los Nueve Cielos. Por lo tanto, era probable que no hubiera una relación directa entre los dos. Por lo que parece, probablemente haya alguna relación con las artes marciales o las artes secretas. No es de extrañar que el emblema espiritual haya entrado en tu cuerpo. Lin Qingsu asintió. Podía sentir la adición del majestuoso emblema espiritual dentro de su cuerpo. Esto fue considerado una oportunidad afortunada para ella. Parece que este estanque celestial de pureza suprema perderá sus poderes en el futuro. Lyndon miró el estanque celestial de la pureza suprema con algo de pesar. Los colores del arco iris en su interior se estaban desvaneciendo gradualmente. La razón por la que este estanque celestial de pureza suprema apareció en la región único diablo se debió claramente a la protección del esqueleto antiguo. Ahora que el esqueleto se había convertido en polvo, este lugar probablemente será erosionado una vez más por el demoníaco en el futuro. Lin Qingsu asintió. Poco después, se puso de pie y dijo, «Vámonos». Ella ya había logrado su objetivo para este viaje. Claramente, no tenía sentido que permanecieran en este lugar. Lyndon sonrió y asintió cuando escuchó esto.
Agitó su manga, antes de que una luz negra saliera disparada desde la distancia. Finalmente, lo guardó en su bolso Qiankun. Era el cadáver demoníaco que había usado para atraer a la serpiente monstruosa antes. Los dos se prepararon para irse después de que el cadáver demoníaco fuera guardado. Sin embargo, Lin Qingsu acababa de mover su cuerpo cuando de repente se sobresaltó. Hizo una seña con la mano y una luz dorada salió disparada del espacio frente a ella. Finalmente, entró en su mano. Este es el mensaje de Espíritu Yuan de nuestro Palacio de la Pureza Suprema de los 9 Cielos. ¿Qué sucedió? Lin Qingsu recibió la luz dorada mientras fruncía el ceño ligeramente. Finalmente, su dedo presionó su suave frente. Un cambio apareció en su rostro un momento después. ¿Qué sucedió? ¿Le pasó algo a tu gente? Lindon preguntó sorprendido cuando vio esto. No, Lin Qingsu negó con la cabeza. Sus ojos claros miraron a Lindon. Después de una breve vacilación, dijo, parece que Yuan Kan y el resto han atacado a los discípulos de la secta Dao. Capítulo 797, comienzo de la batalla. Cuando sonaron las palabras de Lin Qingsu, pudo ver que la sonrisa en el rostro de Lindon desaparecía poco a poco, antes de que apareciera lentamente una tristeza aterradora. Al mismo tiempo, también surgió un deseo asesino intensamente frío. ¿Qué sucedió? Lindon preguntó en voz baja. Parece que los discípulos de la Puerta Yuan y la secta Dao se encontraron hace 2 días. Terminaron en una disputa debido a algunos roces. Después de eso, Yuan Kan y el resto atacaron, dijo Lin Qingsu. No importa cómo se mire, este asunto probablemente se debió a las provocaciones de la Puerta Yuan. Después de todo, los discípulos de la secta Dao eran más débiles. Además, su principal pilar de fuerza, Lindon, estaba ausente. Incluso si se encontraran con la Puerta Yuan, era probable que se rindieran. Por lo tanto, la razón por la que las cosas se habían desarrollado en tal estado era probablemente la intención de los discípulos de la Puerta Yuan. Después de que ambas partes intercambiaron golpes, los discípulos de la secta Dao avanzaron hacia el área de formación de teletransportación mientras la Puerta Yuan los perseguía. Parece que estos últimos ya no pueden controlarse. ¿Mis discípulos de la secta Dao sufrieron alguna lesión o muerte? Los ojos de Lindon estaban oscuros y fríos mientras preguntaba. Chen Yi está ayudando a los discípulos de la secta Dao. Ha detenido temporalmente a Yuan Kan y está soportando una gran presión. Sin embargo, se rumorea que aún se han producido algunas lesiones y muertes. Lin Qingsu dudó por un momento, pero finalmente no ocultó nada. Estallido. Una aura brutal y malvada surgió repentinamente del cuerpo de Lindon cuando esas palabras sonaron. Su expresión también se había vuelto excepcionalmente salvaje. Parecía que podía escuchar los gritos miserables justo antes de que murieran los discípulos de la secta Dao, así como la risa orgullosa y arrogante de los discípulos de la Puerta Yuan. Esta basura. El cuerpo de Lindon tembló ligeramente. Su expresión era feroz. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, pero no esperaba que la Puerta Yuan estuviera tan impaciente y comenzara su ataque en este momento. Actualmente, los discípulos de la Puerta Yuan y la secta Dao han estado luchando continuamente durante un par de días. ¿Deberíamos apresurarnos inmediatamente al área de formación de teletransportación? Lin Qingsu preguntó suavemente. Lindon asintió. Levantó la cabeza y miró hacia el norte oscuro. Una luz escarlata parpadeó débilmente en sus ojos, haciendo que su rostro feroz pareciera excepcionalmente aterrador. Actualmente desconocía el número exacto de discípulos de la secta Dao muertos y heridos en este momento. Sin embargo, sabía que si les ocurría algún accidente a Qintan, Jin Wanwan y algunos otros, definitivamente masacraría a los discípulos de la Puerta Yuan. No quedará ni uno. Una aura brutal sedienta de sangre se extendió desde el cuerpo de Lindon. Esa brutalidad era incluso mayor que la de los demonios en la región Único Diablo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar a la formación de teletransportación desde aquí? Lindon preguntó con voz sombría. 5 días, pero si nos damos prisa a toda velocidad, deberíamos poder alcanzarlos en 3 días. Lin Qingsu pensó por un momento antes de responder. Vamos. El cuerpo de Lindon tembló levemente, mientras las alas de dragón verde se extendían desde su espalda. Sin decir nada más, batió sus alas, convirtiéndose en un destello de luz verde que atravesó la oscuridad y rápidamente se precipitó hacia el cielo distante a la velocidad del rayo. Lin Qingsu observó a Lindon, que estaba cubierto por una aura salvaje cuando se fue. Su mano se tensó involuntariamente, mientras un rastro de preocupación cruzó las profundidades de sus pupilas. Desde el comienzo de esta gran competencia de sectas, ella sabía que la Puerta Yuan y la secta Dao definitivamente nunca llegarían a un compromiso.
La secta Dao había sufrido grandes pérdidas durante la última gran competencia de sectas. Incluso la gran hermana mayor del Salón del Cielo había sido rodeada y asesinada por la Puerta Yuan. La batalla esta vez probablemente superaría a la anterior. En las anteriores grandes competiciones de la secta, la Puerta Yuan siempre obtendría la ventaja en la batalla con los discípulos de la secta Dao. Esto también había aumentado la arrogancia de los discípulos de la Puerta Yuan. Sin embargo, esta vez fue un poco diferente. En esta gran competencia de las sectas, la fuerza de los discípulos de la Puerta Yuan podría parecer más fuerte que la de los discípulos de la secta Dao en la superficie, pero, esta vez, la secta Dao tenía a Lin Don. Esta persona por lo general era de buen carácter. Sin embargo, inmediatamente se convertiría en un demonio asesino si alguien tocara su punto sensible. Se convertiría en la mayor variable en esta gran competencia de sectas. Si la Puerta Yuan actuara de manera imprudente, es probable que esta vez tuvieran que pagar un precio bastante aterrador. Lin Qingsu recordó el rostro feroz de Lin Don, que antes estaba lleno de un aura salvaje. Era consciente de que el joven, que estaba indefenso mientras era perseguido y atacado por ella, estaba a punto de explotar. Era probable que hubiera un baño de sangre en esta gran competencia de sectas. Lin Qingsu suspiró suavemente. Inmediatamente, dejó de pensar en este asunto. Un loto verde se formó bajo sus pies. Después de lo cual, se convirtió en un brillante rayo de luz que rápidamente persiguió a Lin Don. Silbido, dos brillantes rayos de luz cruzaron el cielo oscuro a una velocidad sorprendente. La presión del viento de su rápida velocidad sacudió el suelo debajo y formó una larga cicatriz sobre él. Estos dos brillantes rayos de luz eran, naturalmente, Lin Don y Lin Qingsu, que habían salido de las profundidades de la región Único Diablo. Ya habían viajado durante 2 días completos. Ambos ni siquiera se detuvieron y descansaron un momento durante estos 2 días. La luz verde cubrió el cuerpo de Lin Don. Las alas de dragón verde en su espalda aleteaban ocasionalmente y su velocidad se elevaba enormemente. En este momento, su rostro todavía estaba cubierto con una expresión oscura y solemne. Se habían encontrado con otros que participaban en la gran competencia de las sectas en el camino. Lin Don pudo obtener más información sobre la pelea entre los discípulos de la Puerta Yuan y la secta Dao. En la batalla entre las dos partes, una parte perseguía, mientras que la otra se retiraba. Los que perseguían eran, naturalmente, los discípulos de la Puerta Yuan, y los que se retiraban continuamente eran, naturalmente, los discípulos de la secta Dao. Claramente, la secta Dao estaba usando toda su fuerza para defenderse de la persecución continua y los ataques despiadados de la Puerta Yuan. Lucharon mientras se retiraban. Quizás uno debería decir que todavía estaban esperando amargamente el regreso de la persona que realmente podría llevarlos a la victoria contra la Puerta Yuan. Lin Don, estamos a punto de llegar al área de formación de teletransportación. Lin Qingsu miró a lo lejos, antes de volverse hacia Lin Don a su lado y comentó. Sí. Lin Don asintió pero no dijo nada más. Si fue en el pasado, incluso podría molestar un poco a Lin Qingsu. Sin embargo, no estaba de humor para hacerlo ahora. Lin Qingsu también entendió el estado actual de Lin Don. Por lo tanto, reflexionó por un momento antes de hablar, soy consciente de que una pelea entre tú y los discípulos de la Puerta Yuan es inevitable. Sin embargo, debes tener cuidado con Yuan Kan. Vaya. Los ojos de Lin Don se movieron, frunció el ceño y miró a Lin Qingsu antes de decir, debería estar en la etapa inicial de los misterios de la vida, ¿verdad? En la actual gran competencia de las sectas, era probable que solo hubiera 3 personas entre la generación más joven que realmente habían alcanzado la etapa inicial de los misterios de la vida. Eran Yuan Kan, Lin Qingsu y Chen Yi. De hecho, era extremadamente difícil tratar con un experto inicial en la etapa de los misterios de la vida. Sin embargo, cuando llegara el momento de intercambiar golpes, Lin Don le haría pagar un precio que nunca sería capaz de imaginar. La fuerza de Yuan Kan está ciertamente en la etapa de los misterios de la vida inicial. Sin embargo, para convertirse en el líder de los 3 pequeños reyes, también posee muchas tácticas. Incluso yo siento una leve sensación de peligro cuando lo enfrento. Por lo tanto, definitivamente no es tan fácil de tratar como parece en la superficie. Debes tener cuidado cuando termines intercambiando golpes con él. Lin Qingsu murmuró. Los ojos de Lin Don se endurecieron. La fuerza de Lin Qingsu era similar a la de Yuan Kan. Sin embargo, este último pudo hacer que ella sintiera peligro. Parece que este Yuan Kan no fue tan simple. Muchas gracias. Si no me hubieras acompañado para encontrar el estanque celestial de la pureza suprema, es probable que la Puerta Yuan no hubiera atacado en este momento.
Los ojos de Lin Qingsu tenían una disculpa parpadeando en ellos. Si yo estuviera cerca, es posible que no lo hayan prolongado por tanto tiempo. Lindon negó con la cabeza, sus ojos miraron a lo lejos, mientras un aura brutal se elevaba una vez más dentro de ellos. La razón por la que están persiguiendo de esta manera es probablemente porque planean obligarme a salir. Jaja, parece que Yuan Kan ya me odia hasta la médula. Está bien, ya que están tan ansiosos por obligarme a mostrarme, los acompañaré con mucho gusto esta vez. Sin embargo, las apuestas con las que juego suelen ser bastante altas, usemos nuestras vidas como apuestas esta vez. Un salvajismo sediento de sangre subió a los labios de Lindon. Un rastro de locura estaba vagamente presente, área única de formación de teletransportación de la región del diablo. Esta era una vasta tierra que estaba llena de rocas. Muchas montañas de varios tamaños se erguían alrededor del lugar como jorobas. Un aura malvada se dispersó débilmente desde las montañas antes de envolver la tierra. En este momento, este terreno desordenado y rocoso ya estaba lleno de un mar de personas. Innumerables ojos miraron hacia atrás, mientras el sonido del viento arreciaba aparecía desde todas las direcciones. Poco después, cientos de personas cubiertas por una aura sangrienta aparecieron ante sus ojos. Son de la secta Dao. Algunas voces sonaron de inmediato cuando todos miraron a este gran grupo de personas. Sin embargo, parecía haber un suspiro en sus tonos. La noticia de la feroz batalla entre la secta Dao y los discípulos de la Puerta Yuan claramente ya se había extendido por toda la región único diablo como un torbellino. Deténgase. Jing Xiaoxiao se detuvo repentinamente frente a los discípulos de la secta Dao. Ella agitó la mano y gritó con voz helada. Silbido. La gran cantidad de discípulos detrás de ella se detuvo de inmediato. La alerta surgió en sus ojos. Jeje, una risa débil e indiferente se emitió repentinamente desde una montaña frente a ellos cuando los discípulos de la secta Dao se detuvieron. Finalmente, aparecieron fuertes sonidos de viento. Numerosas figuras barrieron desde todas las direcciones, luego de lo cual, formaron un semicírculo que bloqueó completamente el camino hacia el frente. Yuan Kan. Los ojos de Jing Xiaoxiao estaban helados mientras observaba a los tres individuos parados en la cima de la montaña. Su puño de jade se apretó de inmediato. Es inesperado que esa persona aún se niegue a mostrarse incluso después de que los forzamos a todos hasta tal punto. Jaja, su tolerancia es realmente notable. Parece que ha perdido por completo toda la arrogancia que mostró al principio, sin embargo, dado que se niega a rebelarse, mi furia solo puede descargarse sobre todos ustedes. En la cima de la montaña, Yuan Kan sonrió y miró a los discípulos de la secta Dao en la distancia. Una siniestra intención asesina surgió lentamente en sus ojos. Capítulo 798. Rencor. Una débil aura maligna se extendió por el espacioso terreno rocoso. En este momento, parecía como si el aire mismo se hubiera solidificado. Este lugar no estaba lejos de la formación de teletransportación para salir de la región único diablo. Por lo tanto, podría considerarse que está cerca del final de la gran competencia de las sectas. Sin embargo, mucha gente sabía que el verdadero espectáculo acababa de comenzar. La competencia estuvo presente entre las 8 supersectas de la región oriental Xuan. Todos ellos se consideraban unos a otros como oponentes. Sin embargo, por lo general ejercieron cierta moderación. La única excepción fue la Puerta Yuan y la secta Dao. Como la supersecta más fuerte en la región oriental Xuan, las acciones de la Puerta Yuan fueron, naturalmente, eran un poco autoritarias. Esto hizo que las supersectas restantes sintieran cierta insatisfacción. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer. Después de todo, la Puerta Yuan era simplemente demasiado poderosa y sus tres maestros de secta eran personas de renombre en la región oriental Xuan. Aunque la secta Dao era un poco inferior a la Puerta Yuan, todavía eran una de las 8 supersectas y sus cimientos, naturalmente, no eran débiles. Siempre había habido rencor entre estas dos partes. Sin embargo, la verdadera razón por la que este rencor había crecido hasta tal punto fue por un genio monstruoso conocido como Zhou Tong, que la secta Dao produjo hace 100 años. Los forasteros realmente no sabían mucho sobre lo que había sucedido en ese entonces. Todo lo que sabían era que desde que la secta Dao produjo a ese individuo llamado Zhou Tong, todo el prestigio de la generación más joven de ese momento parecía haberse acumulado en él. Tanto es así que incluso los 3 pequeños reyes de la Puerta Yuan de ese momento fueron derrotados por Zhou Tong, y los discípulos de la Puerta Yuan estaban completamente desanimados durante esa gran competencia de las sectas. Entre esos 3 pequeños reyes, uno había sido asesinado, uno herido y el último fue enviado a huir. Esa gran competencia de las sectas en particular fue probablemente la única vez en que los discípulos de la secta Dao se sintieron más orgullosos.
Aunque habían pagado un precio significativo, no valía la pena mencionarlo en comparación con las pérdidas sufridas por la Puerta Yuan. Algo más parecía haber ocurrido después de la competencia. De repente, se difundió una noticia impactante. El discípulo de la secta Dao, Zhou Tong, cargó solo contra la Puerta Yuan, mató a 3 grandes ancianos de la Puerta Yuan y puso el lugar patas arriba. Finalmente, obligó directamente a un maestro de la secta de la Puerta Yuan a dejar de lado su orgullo y actuar. Solo entonces fue asesinado Zhou Tong. Sin duda, este asunto había provocado una conmoción trascendental en la región oriental Xuan en ese momento. Todos quedaron atónitos por la audacia y ferocidad de Zhou Tong. ¿Qué tan fuerte debe ser uno para hacer algo tan trascendental como cargar solo contra el cuartel general de la Puerta Yuan? La muerte de Zhou Tong también había despertado la furia de la secta Dao. En ese momento, Zhou Tong, sin duda, poseía una posición extremadamente respetada en los corazones de los discípulos de la secta Dao. Por lo tanto, cuando la noticia de que fue asesinado por un maestro de la secta de la Puerta Yuan llegó a la secta Dao, los discípulos de la secta Dao estaban completamente furiosos. Gritos de venganza se alzaron dentro de la secta. En ese momento, la Puerta Yuan y la secta Dao estaban al borde de una guerra. Todos eran claramente conscientes de lo trágico que sería cuando dos supersectas emprendieran una guerra. Sin embargo, la guerra finalmente no estalló. Bajo la represión del maestro de la secta Dao, Jing Xuanzi, y algunos de los niveles superiores, este asunto finalmente se calmó. Sin embargo, el odio profundo hasta los huesos no disminuiría con el paso del tiempo. En cambio, solo se enterraría más profundamente en el corazón de uno. Por lo tanto, es posible que no haya ocurrido una guerra entre la Puerta Yuan y la secta Dao, pero la relación entre ambas partes fue bastante terrible. Esto había resultado en que ambas partes no pudieran estar en paz cada vez que se reunían en las siguientes grandes competiciones de sectas. Un ejemplo fue el último gran concurso de sectas. Los discípulos de la Puerta Yuan todavía atacaron a pesar de que la secta Dao admitió la derrota. Rodearon y mataron a la gran hermana mayor del Salón del Cielo en ese entonces, la hermana de sangre de Wang Yan. Estos rencores y enemistades se acumularon una y otra vez, hasta ahora. Muchas personas en el cielo y en las montañas no pertenecían a la Puerta Yuan o a la secta Dao. Observaron el rostro familiar en el distante terreno rocoso, mientras todos suspiraban en silencio. Parecía que esta gran competencia de sectas estaba destinada a no ser pacífica. Sin embargo, se preguntaron si la secta Dao se volvería tan miserable como lo habían sido en el pasado. Los discípulos de la secta Dao miraron a los discípulos de la Puerta Yuan de una manera hostil, mientras todos los demás miraban. Esos ojos de los discípulos de la secta Dao contenían un rico odio. El rostro de Jing Xiaoxiao estaba helado mientras observaba la situación frente a ella y apretaba la mano con fuerza. Era consciente de que el llamado rendimiento pacífico ya no era posible. Una gran batalla entre ambas partes era inevitable. Yuan Can, es simplemente una gran competencia de sectas. No hay necesidad de hacer las cosas de esa manera, ¿verdad? Chen Yi frunció el ceño. Miró a Yuan Can en el cielo distante y habló con voz profunda. Jaja, no deseaba que las cosas se desarrollaran hasta este punto también. Sin embargo, no puedo detener las repetidas provocaciones de algunos individuos. Si no recurro a tales medios, otros podrían pensar que nuestra Puerta Yuan es fácil de intimidar. Yuan Can se rió suavemente. Sin embargo, ya que tú, Chen Yi, has hablado, debo ponerte cara. Mientras estén dispuestos a entregar a Lindon y dejar que lo castiguemos, no los atacaremos, ¿qué dices? En tus sueños. El bonito rostro de Jing Wanwan se cubrió inmediatamente de escarcha mientras gritaba con frialdad. Hermano mayor Chen Yi, ¿por qué molestarse en perder palabras con él? Entregar al hermano Lindon, también podría entregarte. Quintan puso los ojos en blanco hacia Chen Yi y dijo. Chen Yi impotente dejó escapar una risa amarga. No soy yo quien pidió entregar al hermano Lindon. Su mirada una vez más miró hacia Yuan Can después de que sonaron sus palabras. Extendió las manos y dijo, parece que no hay nada que discutir entonces. Realmente no sabes cómo apreciar la amabilidad. Jing Xiaoxiao, debes ser consciente del alto precio que tu secta Dao tendrá que pagar en una batalla total. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a hacer esto por Lindon? Lei Qian se rió con frialdad. ¿Quién crees que eres? ¿Quieres que mi secta Dao pague un alto precio? No creo que tu lado termine mejor. Los ojos de Wang Yan se volvieron oscuros y fríos mientras gritaba. Incluso un enemigo derrotado se atreve a actuar de manera tan arrogante. Parece que tu escape afortunado la última vez hizo que tu confianza se disparara significativamente, ¿eh? Lei Qian miró a Wang Yan y se rió ferozmente. Puedes venir y probarme.
El rostro de Wang Yan estaba lleno de ferocidad. Majestuoso poder Yuan se extendió desde su cuerpo. Su fuerza era en realidad mucho más fuerte que la de un experto ordinario en la cima de la etapa 9 Yuan Nirvana. Parecía haber algunos rastros vagos de y de vida mezclados en él. Durante este periodo de tiempo, Wang Yan y Jing Xiaoxiao habían refinado la píldora de vida profunda y nació un débil y de vida dentro de sus cuerpos. Esto les permitió tocar la puerta de la etapa de los misterios de la vida. Eran mucho más fuertes que antes. En realidad has mejorado un poco, sin embargo, con solo este débil y de vida, todavía no posees la calificación para actuar con tanta arrogancia ante mí. Lei Qian claramente también había sentido que Wang Yan se había vuelto mucho más fuerte. Sin embargo, todavía se reía con frialdad y ridiculizaba. ¿Qué dices ahora? El abanico plegable en la mano del pequeño rey espíritu Ling Zhen se abanicó suavemente. Las comisuras de su boca formaron una sonrisa helada mientras observaba a los discípulos de la secta Dao. Después de lo cual, miró hacia Yuan Kan y preguntó. ¿Qué digo? Ya que se niegan a entregar a esa persona, no deberían culparnos por ser despiadados. Yuan Kan respondió débilmente. Había una rica intención asesina surgiendo en sus ojos mientras hablaba. Habían sufrido múltiples pérdidas a manos de Lindon durante esta gran competencia de sectas. Incluso el tesoro Yuan puro que habían obtenido originalmente en el alijo antiguo de cielo ardiente se perdió debido a la interferencia de Lindon. Si no fuera porque huyeron rápidamente, es probable que la persona de túnica roja los haya matado. Tal pérdida fue claramente difícil de soportar para el extremadamente orgulloso Yuan Kan. Además, los discípulos de la secta Dao siempre habían sido golpeados hasta que ya no tenían espíritu por la puerta Yuan durante las pasadas grandes competiciones de la secta. Si ocurriera algún accidente esta vez, era probable que incluso su reputación entre los discípulos de la puerta Yuan se dañara. En ese caso, hagámoslo. La sonrisa helada en la boca de Ling Zhen se hizo aún más amplia cuando escuchó esto. Ya estaba esperando ansiosamente ver el pánico y las expresiones de desesperación en estos discípulos de la secta Dao. Yuan Kan sonrió con indiferencia. Después de lo cual, los tres avanzaron lentamente mientras el majestuoso poder Yuan surgía. En un instante, pareció como si todo el poder Yuan en el área hubiera comenzado a hervir vagamente. Los espectadores de los alrededores sintieron que sus corazones latían un poco más fuerte cuando vieron esta escena. Sabían que la puerta Yuan estaba a punto de atacar. Suspiro. Chen Yi dejó escapar un profundo suspiro, después de lo cual, miró a Yuan Kan y dio un paso adelante. Detendré a Yuan Kan. Gracias hermano Chen Yi. Jing Xiaoxiao sintió algo de gratitud cuando escuchó esto. Lindon no estaba actualmente cerca. Todo lo que podían hacer era confiar en Chen Yi para detener a Yuan Kan. Las noticias de la situación aquí ya se han extendido por toda la región único diablo. Lindon debería haberlas recibido. Mientras aguantemos, él podrá darse prisa y llegar aquí. Chen Yi dudó por un momento, pero aún así terminó asintiendo. Había visto la batalla de Lindon con Lei Qian. El primero era de hecho bastante poderoso, sin embargo, todavía había una brecha bastante grande en comparación con Yuan Kan. Por lo tanto, realmente no entendió la confianza que subyace en el grupo de Jing Xiaoxiao. Sin embargo, no dijo nada más a pesar de su incomprensión. Me ocuparé de Lei Qian. Wang Yan sostenía una espada negra pesada en su mano y gruñía. Jing Xiaoxiao asintió, después de lo cual, levantó la cabeza. Sus ojos contenían algo de frialdad cuando se fijaron en el pequeño rey espiritual Ling Zhen. Ella dijo, déjame a Ling Zhen. Wanwan, Inye, ustedes dos guiarán a los otros discípulos de la secta Dao y detendrán a los discípulos restantes de la puerta Yuan. Jing Wanwan y Inye asintieron pesadamente. La primera extendió su mano de jade cuando la cítara del fénix celestial carmesí apareció con un destello. Mis condiscípulos, Jing Xiaoxiao inhaló lentamente una bocanada de aire que parecía haberse vuelto helada debido a la atmósfera tensa. Sus ojos giraron y recorrieron todos los rostros de los discípulos de la secta Dao. Por nuestra secta Dao. Una emoción salvaje surgió en los ojos de todos los discípulos de la secta Dao en este momento. Al mismo tiempo, un rugido inusualmente profundo resonó de manera ordenada. Por nuestra secta Dao. Capítulo 799. La batalla de los discípulos. Un sentimiento inusualmente intenso de repente comenzó a extenderse después de que el rugido de los discípulos de la secta Dao resonara sobre el terreno rocoso. Innumerables pares de ojos de los alrededores se reunieron en estos discípulos de la secta Dao. Sus rostros no contenían ni el más mínimo miedo a pesar de que estaban a punto de enfrentarse a la puerta Yuan. En cambio, había una locura concentrada. Debajo de esta locura, surgió un odio difícil de disimular.
Yuan Can miró a los enérgicos discípulos de la secta Dao en la distancia. Las comisuras de su boca se levantaron en una sonrisa burlona. Poco después, agitó la mano de manera indiferente. «Hazlo». Estallido. Su voz acababa de desvanecerse cuando varias fluctuaciones majestuosas de poder Yuan comenzaron a surgir de la masa negra de discípulos de la puerta Yuan detrás de él. Las miradas que contenían hostilidad se fijaron en su frente una por una. Los 6 grandes generales espíritu de la puerta Yuan fueron los primeros en avanzar desde detrás de Yuan Can. Detrás de ellos, los discípulos de la puerta Yuan lo siguieron de cerca como el agua de una inundación. Carga. Los ojos de Inye estaban rojos mientras observaba el agua de la inundación como los discípulos de la puerta Yuan que avanzaban, mientras un profundo rugido salía de su garganta. En el momento siguiente, su cuerpo ya había tomado la delantera para cargar hacia adelante. Auge. La atmósfera hostil del lugar se hizo añicos tras la carga de los discípulos de ojos rojos de ambos lados. Espesas intenciones asesinas y sonidos de lucha se elevaron hacia el cielo. Las innumerables miradas circundantes contenían algo de seriedad y conmoción al observar los 2 torrentes que gritaban hacia adelante. En el momento siguiente, los torrentes chocaron con un estallido ante sus ojos. Estallido. Una monstruosa aura asesina se extendió tras su colisión. Después de lo cual, el vasto y poderoso poder Yuan se desplegó salvajemente. Numerosas artes marciales poderosas se desataron en un instante. Finalmente, chocaron despiadadamente contra los enemigos en el frente. Ya no había misericordia en este momento. Todos sus ataques buscaban sangre. El trío de Yuan Can vio los torrentes chocar con rostros fríos e indiferentes. Después de lo cual, pisaron el aire y caminaron lentamente hacia adelante. El torrente se separó automáticamente ante ellos. Suspiro. Chen Yi, Jing Xiaoxiao y Wang Yan miraron al trío de Yuan Can desde lejos. También inhalaron una respiración profunda. Poco después, sus cuerpos se movieron, transformándose en rayos de luz mientras salían corriendo. ¿Tratas con Chen Yi? No debería haber problema, ¿verdad? Actualmente, muchas personas piensan que no puedes manejarlo. Ling Zhen sonrió burlonamente a Yuan Can y dijo. Ya no habrá nadie que crea tales cosas en el futuro. Yuan Can respondió con indiferencia. Déjame a Wang Yan a mí. Esta vez, no permitiré que escape. Lei Qian miró siniestramente a Wang Yan y dijo, en ese caso, me ocuparé de Jing Xiaoxiao. Es lamentable que tal belleza tenga que ser destruida. Verdaderamente un asunto lamentable. Ling Zhen abanicó el abanico plegable en su mano y dijo con una sonrisa. Deja de decir tonterías. Ataca y acaba con ellos rápidamente. Yuan Can frunció el ceño ligeramente y gritó ligeramente. Su cuerpo salió disparado, transformándose en un rayo de luz que bloqueó a Chen Yi. Luego, Ling Zhen y Lei Qian se movieron al mismo tiempo y aparecieron frente a Jing Xiaoxiao y Wang Yan respectivamente. Wang Yan, en un momento veré si todavía tienes la cara para actuar con arrogancia ante mí. Lei Qian se interpuso en el camino de Wang Yan. La sonrisa salvaje en su rostro se hizo cada vez más amplia mientras se burlaba. Los ojos de Wang Yan estaban oscuros y fríos. Su mano agarró lentamente la pesada espada negra con fuerza. Después de lo cual, su cuerpo de repente salió corriendo. Apareció una imagen secundaria que contenía un aura de espada malvada y afilada que atravesó la garganta de Lei Qian a la velocidad del rayo. ¡Umf! Lei Qian dejó escapar un resoplido frío cuando vio esto. Apretó la mano y apareció un rayo plateado. No esquivó el ataque de Wang Yan, en cambio, dio un paso adelante y arrojó furiosamente un brillo de cuchilla. Sonido metálico. Un sonido metálico claro se desplegó repentinamente en el aire junto con chispas y un viento salvaje. 2 figuras se involucraron instantáneamente en una batalla de vida o muerte. Jaja, tanta ansiedad. Ling Zhen observó a los 2 individuos que desencadenaron ataques letales en el momento en que se encontraron y no pudo evitar sonreír. Poco después, sonrió y miró a Jing Xiaoxiao, antes de hablar de manera educada y refinada. Soy Ling Zhen. Durante mucho tiempo he oído hablar del nombre de la gran hermana mayor del Salón del Cielo de la secta Dao, Jing Xiaoxiao. Este día. Silbido. Sin embargo, aún no había terminado su oración cuando Jing Xiaoxiao ya había corrido hacia adelante con una espada de 3 pies de largo en la mano. La espada puntiaguda atacó sin piedad los puntos fatales del cuerpo de Ling Zhen. Oh, estás aún más ansioso. Ling Zhen se rió entre dientes. Sin embargo, esta sonrisa era un poco oscura y fría. Hizo girar el abanico plegable en su mano y creció varias veces su tamaño original mientras emitía un brillo. Como un escudo, bloqueó todos los ataques de espada que se precipitaban.
En ese caso, no me culpes por recoger una flor sin piedad. Ling Sen entrecerró los ojos. Una luz fría brilló a través de ellos. Se rió suavemente mientras su cuerpo se convertía en una figura ligera que se precipitaba. El abanico plegable presionó suavemente el aire vacío, mientras un viento siniestramente frío rasgaba directamente el aire y arremetía contra Jing Xiaoxiao. Una expresión grave cruzó los ojos de Jing Xiaoxiao cuando vio esto. El poder Yuan dentro de su cuerpo circuló al máximo cuando dio un paso adelante para enfrentar el ataque. Mientras los fuegos de la batalla ardían por todas partes, dos figuras se pararon en el área más central. Las dos figuras se enfrentaron a una distancia de menos de 10 pies. Una fluctuación extremadamente impactante se extendió desde sus cuerpos. Esta fluctuación prácticamente superó a todos los demás presentes. Estas dos figuras eran, naturalmente, Chen Yi y Yuan Kan. Las miradas circundantes penetraron a través de las peleas caóticas y se reunieron en estos dos individuos. Ambos eran miembros de la generación más joven de renombre en la región oriental Xuan. Uno era un individuo imponente y formidable, que ocupaba el primer lugar en la lista de los más buscados de las sectas, mientras que el otro era el líder de los tres pequeños reyes de la Puerta Yuan. Ambos poseían un talento monstruoso y eran extremadamente poderosos. Se rumoreaba que incluso habían alcanzado la etapa inicial de los misterios de la vida. Olvídese de la generación más joven, su fuerza les permitió clasificarse entre los expertos incluso dentro de toda la región oriental Xuan. Hubo una opinión diversa sobre cuál de los dos era más fuerte. Los dos habían intercambiado golpes una vez, pero no pelearon con toda su fuerza. Ese resultado solo podía considerarse un empate. Por lo tanto, muchas personas sin duda tenían mucha curiosidad sobre la batalla entre los dos. Realmente deseaban saber quién de estos dos renombrados miembros de la generación más joven era el más fuerte. No deberías haber intervenido en el asunto entre nuestra Puerta Yuan y la secta Dao. Yuan Kan miró a Chen Yi frente a él. Posteriormente, miró la batalla que había estallado en este lugar. Sin embargo, no estaba ansioso por pelear y habló con un tono indiferente. Jaja, puedo hacer lo que quieras sin pedir tu opinión. La máscara de fantasma que llevaba Chen Yi parecía bastante espantosa cuando respondió con una leve risa. Dado que pudo convertirse en el individuo número uno en la lista de personas más buscadas de las sectas, claramente no era una persona común. Otros podrían tener miedo de Yuan Kan, pero él no. Yuan Kan sacudió involuntariamente la cabeza cuando escuchó esto. El aura fría en sus ojos lentamente se volvió más fría. En ese entonces, tuvimos una pelea breve y apresurada, y realmente no he tenido suficiente. Ya que nos hemos reunido hoy, terminémoslo. Estaré feliz de acompañarte. Chen Yi dijo. Yuan Kan sonrió con indiferencia, lentamente extendió sus manos. Inmediatamente, olas de poder Yuan extremadamente impactantes surgieron de su cuerpo como el agua de una inundación. Ese vasto y poderoso poder se convirtió directamente en una ola agitada detrás de él, mientras retumbaba en el cielo. Los ojos de Chen Yi brillaron cuando vio esto. El monstruoso poder Yuan negro grisáceo que estaba lleno de una aura yin oscura surgió de su cuerpo y se transformó en una nube monstruosa. Ambos habían alcanzado la etapa de los misterios de la vida inicial. Ese vasto y poderoso poder Yuan fue sin duda muchas veces más fuerte que los otros discípulos. Confía en mí, te arrepentirás de tu decisión hoy. Yuan Kan lentamente apretó su mano. Una espada de metal negro extremadamente simple brilló y apareció. Miró a Chen Yi, mientras un brillo inusual parpadeaba en sus ojos. Quizás es un poco demasiado pronto para decir esas palabras. Chen Yi apretó la mano. Una hoja negra de dientes de sierra con patrones fantasmales apareció en su mano. La hoja grande se levantó y apuntó hacia Yuan Kan en la distancia mientras sonreía levemente. Hazlo. Permíteme ser testigo del nivel que ha alcanzado el líder de los tres pequeños reyes de la Puerta Yuan. Yuan Kan miró a Chen Yi. Las comisuras de su boca se levantaron lentamente para formar un arco siniestro. En el siguiente instante, apareció una imagen secundaria, mientras que su cuerpo se convirtió en una sombra que salió corriendo. El monstruoso poder Yuan silbó en un instante. Un enfrentamiento impactante había comenzado instantáneamente. Capítulo 800. Batalla caótica, Bang Bang. Ondulaciones de poder Yuan incomparablemente enloquecidas se desplegaron salvajemente en toda el área. Un olor espeso y sangriento mezclado con un deseo asesino impregnaba el cielo. En este momento, parecía como si el cielo se hubiera teñido de rojo oscuro. El espacioso terreno rocoso estaba actualmente en completo caos. Dos torrentes chocaron juntos. No se pronunciaron palabras innecesarias. El poder Yuan circuló y se desataron muchas artes marciales.
Finalmente, fue dirigido ferozmente por los muchos individuos de ojos rojos hacia el enemigo frente a ellos. Una batalla tan caótica solo podía describirse con una palabra: desesperada. Auge. Una luz carmesí densamente empaquetada se elevó desde el campo de batalla. Jin Guanuan se sentó en medio de este grupo de luces. Su cítara carmesí del fénix celestial se colocó sobre sus rodillas. Un par de manos delicadas y perfectas como jade brillaron con una débil fluorescencia cuando aterrizaron en la cítara. Actualmente, había dos personas con sonrisas frías paradas frente a Jin Guanuan. Ambos eran generales espíritu de la puerta Yuan y ya habían entrado en la etapa 9 Yuan Nirvana. En los breves minutos anteriores, ambos habían herido gravemente a más de una docena de discípulos de la secta Dao. Acabemos con ella. Estos dos generales espirituales de la puerta Yuan se fijaron en Jin Guanuan, que estaba en su camino. Intercambiaron miradas, antes de que inmediatamente salieran corriendo simultáneamente de una manera extremadamente bien coordinada. El rostro generalmente bonito y animado de Jin Guanuan se llenó de escarcha mientras observaba a estos dos atacarla con expresiones feroces. Sus grandes ojos miraron a los dos generales espirituales de la puerta Yuan, mientras que un color azul helado surgió en lo profundo de sus ojos. Auge. Dedos delicados tocaron las cuerdas de la cítara. Poco después, de repente parpadearon cuando sonó una melodiosa música de cítara. Dos ondas sónicas carmesí extremadamente salvajes y violentas se precipitaron en un instante. Poseían velocidades excepcionalmente impactantes cuando se estrellaron ferozmente contra las dos figuras que cargaban. Estallido. Las ondas sónicas explotaron en los cuerpos del dúo. Una fuerza desenfrenada y agresiva sacudió directamente al dúo hasta que se retiraron miserablemente. Sus ojos ya estaban llenos de una expresión solemne cuando aterrizaron de nuevo en el suelo. El Jin Guanuan actual también había logrado un gran avance en la etapa 9 Yuan Nirvana hace un par de días. Con la ayuda de la cítara del Fénix Celestial en su poder, ya pudo detener a dos generales espíritu de la puerta Yuan por sí misma. Ambos pagarán ahora por dañar a mis discípulos de la secta Dao. Un aura fría cubrió el rostro de Jin Guanuan. Sus ojos estaban helados cuando observó a esos dos que tenían algo de sorpresa en sus rostros. Poco después, esas delicadas manos cayeron repentinamente y una monstruosa luz carmesí que se mezcló con una onda sónica clara resonó. Los agudos ataques de ondas sónicas barrieron hacia los dos generales espirituales de la puerta Yuan desde todas las direcciones. La puerta Yuan todavía tiene 4 generales espirituales. Inye miró el campo de batalla de Jin Guanuan en la distancia. Poco después, sus ojos miraron sombríamente hacia las otras 4 direcciones. Los discípulos de la puerta Yuan en esos lugares poseían un impulso extremadamente feroz mientras eran dirigidos por los otros 4 generales espíritu. Me ocuparé de uno de ellos. El gran hermano mayor del salón de la inundación, Mu Li, declaró con voz profunda. Era lo suficientemente poderoso como para luchar con un experto en la etapa 9 Yuan Nirvana. Aunque es posible que no pueda derrotar a la otra parte, detener a uno no debería ser un problema. También solo puedo tratar con uno de ellos. Inye apretó los dientes. De manera similar, había soportado con éxito una tribulación nirvana durante este periodo de tiempo y había entrado en la etapa 9 Yuan Nirvana. Sin embargo, esta fuerza solo era igual a un general espíritu. Después de todo, no tenía un tesoro Yuan puro ayudándolo. ¿Qué debemos hacer con los otros dos? Mu Li frunció el ceño. Era extremadamente difícil para un discípulo ordinario tratar con un practicante de 9 Yuan Nirvana. Si se les dejaba a su suerte, sería un tremendo golpe para la moral de los discípulos. Inye frunció el ceño con fuerza, sintiéndose impotente. La puerta Yuan era más fuerte que ellos. Todo lo que podían hacer era hacer todo lo posible en tal situación. Déjame los dos últimos a mí. De repente, una voz clara sonó desde un lado mientras Inye se sentía impotente. Después de lo cual, Inye vio una figura delgada con un vestido negro oscuro que llevaba una hoz negra gigante de gran tamaño mientras salía. Para su sorpresa, era Quintan. El dúo de Inye se quedó atónito mientras miraba a Quintan. Me ocuparé de esos dos. Quintan miró hacia los dos generales espíritu de la puerta Yuan. Agarró la hoz negra en sus manos y lo repitió. ¿Serás capaz de arreglártelas? Inye no pudo evitar preguntar. Estaba un poco preocupado de que Quintan estuviera tratando de presumir. Si ocurriera un accidente, Quintan lo miró pero no dijo nada en respuesta. Sin embargo, poco después, Inye sintió que una luz negra extremadamente oscura y diabólica surgía repentinamente del cuerpo de Quintan. El aire donde se extendía la luz negra parecía incluso mostrar rastros de solidificación. ¡Qué oscuro y terrible poder Yuan! Inye y Mu Li se sorprendieron al ver a Quintan, que estaba envuelto en luz negra. El poder Yuan de este último era un poco diferente al suyo.
Su poder Yuan era una mezcla de Yin y Yang, sin embargo, el poder Yuan de Quintan era un Yin extremadamente puro. Voy a salir. Quintan no tenía intenciones de quedarse. Después de pronunciar esas palabras, su hermosa figura se convirtió en un destello de luz negra mientras salía corriendo. Finalmente, su hoz bailó y dos luces negras inusualmente oscuras y escalofriantes se dirigieron hacia esos dos generales espíritu de la puerta Yuan. ¿De dónde ha venido esta niña? Estás cortejando a la muerte. Los dos generales espirituales inmediatamente se rieron con ira cuando vieron que Quintan realmente se atrevió a atacarlos. Se movieron y saltaron como un tigre y un leopardo. Vientos de palma feroces y desenfrenados envolvieron a Quintan. Es vos. Quintan no retrocedió ante sus ataques. Un extraño destello frío parpadeó en la hoz negra en sus manos, y de repente partió hacia adelante en el momento siguiente. ¡Chi! El palo golpeó. Era posible ver que el espacio frente a él se desgarraba a medida que se formaban grietas. En un instante, la hoja afilada apareció sobre la cabeza de un general espíritu. Parecía que el ataque de Quintan había penetrado a través del espacio. Sonido metálico. Un brillo de espada salió disparado desde un lado y bloqueó la hoja descendente. Solo entonces el espíritu general se retiró presa del pánico. Sin embargo, un trozo de carne en la parte superior de su cabeza ya había sido cortado. Inmediatamente, sangre fresca comenzó a fluir hacia abajo. Ten cuidado. La hoz en sus manos es un poco extraña. Los ojos del otro general espíritu se endurecieron al ver esto y gritó en voz baja. Quintan miró las dos caras sorprendidas. Sin más preámbulos, la hoz negra en sus manos se balanceó una vez más. Fuertes vientos barrieron nuevamente, envolviendo al dúo dentro de él. Esos dos generales espíritu tampoco se atrevieron a ser ni un poco lentos mientras se concentraban apresuradamente y luchaban con todas sus fuerzas. También deberíamos comenzar. Inye y Muli suspiraron aliviados cuando vieron que Quintan pudo detener a dos generales espíritu. Intercambiaron miradas antes de que sus cuerpos salieran volando y se lanzaran juntos al campo de batalla. Finalmente, bloquearon a los dos últimos generales espíritu de la puerta Yuan. ¡Bam, bam! Gritos de batalla surgieron del terreno rocoso hacia el cielo. De un vistazo, todos tenían los ojos rojos y sed de sangre. Ocasionalmente, alguien escupía sangre cuando lo enviaban volando hacia atrás. Aterrizarían fuera del campo de batalla y nadie podría decir si vivían o morían. Ambas partes no mostraron piedad cuando lucharon. Esta no era una competencia de entrenamiento. En cambio, fue una verdadera pelea entre enemigos. Un gran grupo de discípulos del Palacio de la Pureza Suprema de los Nueve Cielos se paró en una montaña a cierta distancia del área rocosa. En este momento, hubo un ligero cambio en su expresión mientras observaban las batallas de vida o muerte frente a ellos. La luz escarlata continuó reflejándose en sus ojos. Todos están participando en sangrientas batallas, la enemistad entre la secta Dao y la puerta Yuan es realmente difícil de mediar. Una persona dentro de la multitud suspiró. Los discípulos de la secta Dao y la puerta Yuan eran como enemigos excepcionalmente irrazonables cuando se encontraron durante las grandes competiciones de la secta. Cuando peleaban, era como si poseyeran una venganza irreconciliable con la otra parte. Después de todo, la fuerza general de los discípulos de la puerta Yuan es un poco más fuerte. Es un poco imprudente que la secta Dao pelee de frente contra ellos de esta manera. Wukun observó el campo de batalla rojo sangre ante él. Sus ojos contenían una expresión bastante grave mientras hablaba. Así es. Además, me pregunto a dónde se ha escapado Lindon de la secta Dao. ¿Podría ser que realmente le tiene miedo a Yuan Kan y no se atreve a mostrarse? Una persona interrumpió. El hermano mayor Lindon no le tiene miedo a Yuan Kan. Una persona a un lado inmediatamente emitió una refutación en el momento en que sonó la voz. Esa persona inclinó la cabeza para echar un vistazo, solo para ver que era su Ruo, que tenía algo de furia en su bonito rostro. Inmediatamente, se rió secamente y no se atrevió a hablar más. Los ojos de su Ruo se volvieron hacia el campo de batalla de abajo. La pelea allí fue extremadamente trágica. Las muertes y las lesiones habían aparecido gradualmente entre los discípulos de la secta Dao. Los gritos miserables que resonaron uno tras otro le dijeron claramente a su Ruo que esto ya no era un entrenamiento de práctica. En cambio, era un verdadero campo de batalla. La batalla más crítica sigue siendo la de Chen Yi y Yuan Kan. Wukun levantó la cabeza y miró hacia el cielo. El monstruoso poder Yuan surgió salvajemente de ese lugar cuando dos figuras fantasmales se cruzaron entre sí a la velocidad del rayo. Un sonido de trueno bajo se podía escuchar cada vez que chocaban. Hermano mayor Wukun, ¿quién tiene más posibilidades de victoria? Preguntó un discípulo. Wukun dudó un poco cuando escuchó esto. Solo entonces respondió, Qingsu había dicho que Yuan Kan es una persona extremadamente peligrosa.
Incluso ella tendría dificultades para derrotarlo. Chen Yi también podría poseer una reputación bastante sólida, pero tal vez Yuan Kan tendrá mayores posibilidades de victoria. Su Ruo, al lado, sintió que su corazón se apretaba ligeramente cuando escuchó esto. Apretó el puño con fuerza y volvió la cabeza. Esos ojos suyos estaban un poco ansiosos mientras miraba el horizonte. Sabía que una vez que Chen Yi fuera derrotado a manos de Yuan Kan, la secta Dao sufriría una derrota completa. Hermano mayor Lin Don, tienes que darte prisa en volver. Dos rayos de luz atravesaron el cielo con extrema velocidad lejos del lugar donde había estallado la gran batalla. El bajo estampido sónico que se creó a partir de su alta velocidad atrajo muchas miradas desde abajo. La expresión de Lin Don era burlona. Levantó la cabeza y miró a lo lejos. Parecía haber un olor a sangre extendiéndose desde ese lugar. Hermana mayor Xiao Xiao. Todos ustedes deben esperarme. Lin Don apretó el puño con fuerza. Las alas de dragón verde en su espalda se agitaron cuando su velocidad una vez más se disparó hasta su límite, y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.